muy bien en esta época de encierro, de distanciamiento físico. Recordamos que aunque estamos distanciados físicamente, todavía nos podemos conectar socialmente en- con este tipo de tecnologías. En parte, con esa razón de conectarnos de alguna forma, quisiera compartir una idea muy básica de finanzas. Es mucho más básica que el tipo de ideas nivel CFA que compartimos en mi curso, pero creo que podría servir a algunos. Recuerdan que si tienen preguntas, favor de hacerme las preguntas o directamente o en todos los medios sociales donde vamos a compartir esto, pero simplemente quería compartir el poder de intereses compuestos. ¿Cuánto crees que tendrías si invirtieras 1,000 pesos por mes durante 30 años a una tasa de 10% anual? Para referencia, el total invertido, pues 1,000 por 12 por 30 serían 360,000. Toma algunos segundos para llegar a un estimado. Será 2,26 millones de pesos. Entonces, si solo aporté 360, ¿de dónde llegaron el otro 1,9? El 84% de tu valor neto de tu cartera en ese momento será de intereses compuestos, pero con solo 10%. Pues mira, si después de un año, aquí en la línea azul es el monto que contribuiste tú y la línea roja es la línea que incluye intereses, pues después de un año, pues las líneas están casi empalmadas, no tienen ni mucha separación. Ya después de 5 años empieza a abrirse más. Lo que está pasando aquí es que estás ganando intereses sobre las aportaciones, que es lo mismo que tuviste en el primer año, pero esos intereses también están ganando intereses. Después de 10 años se amplía más, después de 20 años ya hay más dinero por intereses que por lo que contribuiste. Y al final, pues ya aquí nos damos cuenta de cómo llegamos a tener tanto dinero por intereses. Ese es el poder de los intereses compuestos. Entonces, ¿qué determina el monto final? Pues el monto invertido, aquí en 1,000 vemos 2,6 millones. Si inviertes menos, si inviertes más, tienes más. Aquí la relación es lineal entre monto final y pago mensual. El tiempo invertido es mucho más importante. Si inviertes 5 años, si empiezas 5 años más temprano, tienes 1,13 millones, 1,13 millones más. Si inviertes 10 años más temprano, esto es muy importante para gente más joven. El retorno que recibas también tiene una relación muy importante. Ahora, tenemos que siempre ejercer cierta humildad epistemológica en este sentido de saber cuánto es lo que podría ganar yo realmente en este entorno. La verdad es que reconocer lo que no sabes es tan importante como reconocer lo que sí sabes. Y como esta crisis empezó con base en un tema de salud, y yo no soy experto en epidemiología, ni siquiera sé pronunciarlo, pues, pues si empezó por esto, va a terminar por esto. No va a haber ninguna otra solución que la solución de salud. Y entonces, ¿qué significa? Que no sé cuándo vamos a salir y cuando salimos, qué tan rápido vamos a salir. Lo que sí sé es que vamos a salir. Y cuando salimos, y no antes, es cuando vamos a ver la recuperación económica. La bolsa a veces obedece más a cuestiones de política monetaria y política fiscal, que en teoría también ayudan a la economía, pero la economía no va a mejorar hasta que mejoremos la cuestión de salud. Los últimos, en lo que va del año, pues la bolsa pésima. En los últimos 12 meses, pues muy mal. Si vemos los últimos 5 años anualizados, 4,6%. Últimos 10 años es menos que la inflación. Entonces, estos últimos periodos no han sido los mejores. Pero si vemos los últimos 29 años, ya tenemos un retorno anualizado de 12%. Entonces, el 12% es este retorno que teníamos aquí. Este es con 30 años. Si logras 12% y más tiempo, entonces, una expectativa de mucho más plazo
Y aquí estamos hablando por cuánto tiempo quieres invertir. Naturalmente llegamos a la siguiente conclusión. Si este es el momento de entrar, no sé. Si va a caer más antes de subir, no sé. Cuando empieza a subir, ¿cuánto va a subir? En un año, en 2 años, no sé. Pero en un lapso de 15 años, 30 años, y si tu meta es de muy largo plazo, pues está mucho más barato ahorita que hace un año. Si tú inviertes en la bolsa, lo que hice aquí fue tomar esta gráfica y fue tomar cada uno de los miles y miles de días y ver si inviertes por un día, tu probabilidad de ganar fue de 52.1% sin incluir comisión. Es decir, que si tu inversión es solo un día, si incluyes la comisión, hay más probabilidad de perder que de ganar. Si inviertes por una semana, si incluimos comisión, sin comisión, pues ganas aproximadamente es un volado. Si inviertes un mes, y lo que hice así que fue tomar pues, el primer día de este lapso de tiempo de los datos disponibles, en el base de datos aquí en cuarentena no tengo acceso a Bloomberg, entonces utilicé Yahoo Finance y pues en estos 29 años, tomando el primer mes, desplazando un día, desplazando un día, desplazando un día, todas las inversiones posibles de un mes, ganas 60.4 veces. En un año, casi 70% todavía no se ve muy bien. En 5 años, ya estamos ganando más. 10 años, en 15 años, inclusive con lo malo que hemos tenido los últimos 5 años, los últimos 10 años, no hay en toda esta muestra, y no estoy simplemente, pues, o sea, en 30 años tienes 2 lapsos de 15 años, no. Estoy diciendo, desplazando un día cada uno de estos datos, no hay en México un periodo en los últimos 15 años que hayas perdido. No solo eso, en los últimos 15 años, más adelante tengo la cifra ahí, pero en los últimos 15 años no ha habido un periodo cuando ganas menos que la inflación. Entonces, si estás invirtiendo para mucho tiempo, no solo ganas más si estás invirtiendo para mucho tiempo, pero la probabilidad de perder o de tener una ganancia menor a la inflación es casi nula si tu horizonte es de muy largo plazo. Aquí tomé lo que les había dicho de los últimos 5 años, simplemente todos los datos, tomar 5 años y desplazarlo un día y ver el retorno anualizado de los últimos 5 años. Tenemos la pérdida aquí, porque los últimos años no han sido tan buenos. Los últimos 10 años tenemos una ganancia, sí tuvimos una pérdida, sí tenemos una ganancia ahorita, pero menor a la inflación. Y los últimos 15 años ya estamos encima de la inflación y en ningún punto tenemos un retorno anualizado en 15 años menor a la inflación, inclusive ahorita. Ahora, este es simplemente un ejemplo de mostrar si tienes bonos o acciones. Obviamente, la desviación estándar en acciones es mucho más alta que la desviación estándar en bonos. Parece así que pues, su riesgo no es solo el retorno que quiero, pero quiero minimizar mi riesgo. Viendo las cifras así, pues parecería que bonos tienen mejor perfil de retorno ajustado por riesgo. Pero si le quitamos la inflación, y sí, sí es cierto que la inflación actual está más cerca, está menor a 3%, pero una inflación más normalizada. Ahora, las cifras no son precisas, pero en términos generales podemos entender que en situaciones más normales, y si quitamos la inflación de los retornos de bonos y de acciones, ya vemos otro beneficio de acciones. Este sí llega un poquito, ya empieza a hablar del CFA. Si inviertes con esas mismas cifras que puse de retorno y desviación estándar para bonos y acciones, si inviertes 100% en bonos, es decir, si inviertes justo aquí,
o si le metes un poquito de acciones a tu portafolio, debido a que tiene una correlación que no es exactamente una, podrías reducir tu riesgo aumentando tu retorno. Lo que se recomienda es cada quien, según su propio perfil de riesgo, apetito de riesgo, disponibilidad de asumir riesgo, disposición a asumir riesgo, decidir dónde le hace más sentido invertir. Lo que sí es claro, los retornos pues están hay muchos factores de riesgo atrás del retorno que puedes obtener, pero mayor monto invertido y por más tiempo, eso sí está bajo tu control. Espero que esto les haya ayudado. Por favor, dejan sus comentarios para que sepa sus opiniones. Y por supuesto, estoy a la orden para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias.